del Salón de la Fama de Dios. Hoy vamos a ver dos personajes en lo individual y a todo el pueblo de Israel como un solo personaje en lo colectivo. Empecemos allá en el versículo 22. Hebreos 11, 22. Primer personaje de esta mañana. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El primer personaje para recordar es José. Y José tiene muchos pasajes donde su fe fue puesta a prueba. Pero el autor de Hebreos solamente se enfoca en esta parte final de su vida. No vamos a hacer todo el recorrido de la vida de José porque es muy amplio. Pero este punto, solo este punto nos recuerda algo muy importante. José tuvo, estando en Egipto, la fe para creer en que la promesa de Dios de la tierra prometida se iba a cumplir. Si José no hubiese creído eso, entonces José hubiese dicho: cuando yo muera, aquí déjenme enterrado en Egipto. Pero él no dijo eso. Por esa razón relata el libro de Génesis en el capítulo 50 que a José lo embalsamaron. Y después de ser embalsamado, solamente pusieron sus restos en un ataúd. Pero nunca dice que el ataúd fue sepultado. Háganse cuenta que el ataúd quedó a la vista. Y allí adentro del ataúd, pues podríamos decirlo en este sentido, la momia de José, ya habiéndole hecho todo el tratamiento para conservar el cuerpo y quedar embalsamado. Dicen que el embalsamiento egipcio tardaba 40 días. Para dejar el cuerpo bien preparado. Pero ¿saben cuánto tardó la promesa en llegar? Desde que José murió hasta que Moisés saca al pueblo de Egipto y Josué lo introduce a la tierra prometida, pasaron 400 años. Así que ese ataúd, yo no sé de qué material fue hecho, pero se conservó 400 años. E imagínense en el Éxodo cuando Moisés da la orden: por fin Faraón nos ha dado luz verde para irnos de este país. Y todo el pueblo empacando sus cosas, empezando el exilio, el éxodo, la salida. Y quizás Moisés va marchando allá al frente y entonces Moisés dice: esperen, que alguien vaya por los restos de José, alguien vaya por el ataúd, no nos podemos ir sin llevarnos los restos de José, porque José por la fe había ordenado que no dejaran sus restos en Egipto, sino que se los llevaran para que fueran sepultados en la tierra prometida. Hermanos, esto es fe. Esto es fe. José no sabía exactamente cuánto tiempo iba a pasar para que se cumpliese la promesa de la tierra prometida. Pero José, por ser hijo de Jacob, había oído acerca de esa promesa que Dios había hecho a su papá, a su abuelo Isaac y a su bisabuelo Abraham. Y José fue un hombre que vivió con la visión de la tierra prometida. Él mismo profetizó diciéndole a sus hermanos que aún quedaban vivos: porque yo estoy seguro que Dios los va a ayudar. Y llegará el día en el cual ustedes saldrán de Egipto y serán llevados a una tierra que Dios prometió a nuestros antepasados. Cuando eso suceda, no olviden llevarse mis restos. Y sí, la Biblia dice que Moisés llevó esos restos que fueron sepultados en la tierra
prometida. Ahorita vamos a hacer algunas aplicaciones, por lo pronto quédate con eso en tu mente acerca de José. Pero luego viene una serie de versículos que nos hablan de la vida del segundo personaje, a partir del verso 23 y hasta el verso 28. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Observen en todas estas aseveraciones acerca de Moisés lo siguiente, por lo menos 4 lecciones que podemos aprender de la fe de Moisés y de sus papás, porque los que encabezan esta aventura de fe fueron los papás. Ustedes recordarán que el faraón en turno empezó a observar que el pueblo de los hebreos estaba creciendo y multiplicándose mucho más que los propios egipcios. Y Faraón tuvo miedo y dijo: este pueblo es fuerte y es numeroso, va a llegar un día en que se nos van a rebelar y vamos a perder la mano de obra gratuita. Vamos a terminar nosotros siendo esclavos de ellos. Por lo tanto, dio una orden: que mueran todos los niños varones que nazcan a partir de este momento. Y en esa época es justo cuando la mamá de Moisés queda embarazada. Así que hubo una persecución, hubo una matanza tras los niños hebreos para evitar que este pueblo siguiese multiplicándose. Sin embargo, dice allí el escrito que los papás de Moisés tuvieron la fe para creer que su hijo tenía un propósito, que no había quedado solamente embarazada para que su hijo muriera al nacer, sino que Dios tenía un destino especial para ese varoncito que ya daba patadas en el vientre de su madre. Por lo tanto, ¿qué hicieron los papás? Decidieron desobedecer las órdenes de Faraón. No entregaron a su hijo, no permitieron que lo mataran, sino que lo escondieron. Dice allí que por 3 meses. Nosotros leemos en la Reina Valera que dice que porque era hermoso. Bueno, a lo mejor sí estaba bonito Moisés. Casi todos los niños recién nacidos, casi todos, porque sí hay unos que sí nacen feitos, pero casi todos están bonitos. Casi todos son dulces, tiernos, llaman la atención. Pero hermanos, no interprete literal lo que dice ahí la palabra de que solo lo dejaron vivir porque lo vieron bonito. Eso se oye muy egoísta, muy presuntuoso. Mi bebé es el más hermoso, él tiene que vivir. Los de ustedes están feos, que eso sí se mueran. No fue así la actitud de los papás de Moisés. Lo que ellos estaban viendo en la hermosura de ese niño es que tenía un propósito dado por Dios. Imagínense si estos papás hubiesen renunciado a la fe en Dios y hubiesen cedido a las órdenes de Faraón. Entonces no tendríamos todo el Pentateuco, no tendríamos la historia de Moisés. Moisés habría muerto al nacer. Y sí, Dios hubiese quizás levantado a otro libertador, pero no sería Moisés, sería otra persona.
Los papás de Moisés no habrían pasado a la historia como dos papás de fe al creer que su hijo tenía un propósito. Recuerda, ve anotando todo eso, porque ahorita al final vamos a aterrizar todas estas historias de fe y aplicarlas a nosotros mismos. Luego vemos, número 2, que Moisés confió en el Señor en cuanto a su futuro. Miren, hermanos, yo no sé si tú ya analizaste esto cuando has leído la historia de Moisés. Recordarás que Moisés es llevado en aquella canasta por el río Nilo, vigilado por su hermana María. ¿Quién recoge la canasta con el niño? La hija de Faraón. ¿Qué hace la hija de Faraón cuando ve que dentro del cesto sale un niño hermoso? Dice la hija de Faraón: me lo quedo, este es mío. Y entonces aquel niño hebreo es criado como un niño egipcio. Es adoptado por la mismísima hija de Faraón. Faraón es el gobernante de la nación más poderosa conocida sobre la tierra en ese momento. Entonces esta criatura empieza a aprender egipcio, empieza a ser entrenado por los mejores maestros egipcios, vive en el palacio de Faraón porque es casi el nieto, porque fue adoptado por su hija. Tiene un manjar para escoger cada día de comer. No hay preocupación por dinero, no hay preocupación por comodidades. Podríamos decir que Moisés bien pudo haberse quedado con esa elección. Él pudo haber dicho: yo no pedí nacer, tampoco pedí que me sacaran de la casa de mis papás, no pedí que me recogiera la hija de Faraón, no pedí nada, pero lo que sí pido ahora es ejercer mi derecho como hijo adoptivo. Me quedo. Sin embargo, vemos la fe de Moisés, que renuncia a un futuro seguro para ponerse en riesgo, también entre comillas, para caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Qué habrías escogido tú? Ya me estoy adelantando a las aplicaciones. Eso es hasta el final. Pero si me captas la idea, es un paso de fe. Haz de cuenta que de repente te sale por ahí, no sé, algún familiar que ya es ciudadano en Estados Unidos y que te dice: hijo, vente para acá. No eres mi hijo, eres mi familiar, pero yo te voy a mandar a pedir. ¿Cuántos dicen amén? Grábalo ese sacramento. Si tú dices que sí, acá tienes asegurada casa, trabajo, un sueldo que nunca vas a tener en México, comida en abundancia, ciudadanía americana. Tus hijos van a poder ir a Harvard a estudiar, o a Yale, a Stanford, donde tú quieras. No vas a batallar como el pastor Armando por conseguir un auto. Vas a tener todos los que tú quieras. Solo tienes que decirme que sí y firmar el documento que te voy a enviar. ¿Lo firmas? Algunos de ustedes ya tienen a sus papás o a sus familiares de aquel lado. Eres de los que dices: yo nomás estoy esperando que me manden a pedir para irme. Algo así era lo que estaba sucediendo con Moisés. Moisés ya lo tenía asegurado. Y sin embargo, él prefirió dejar los placeres temporales
para meterse a la aventura que Dios le tenía preparado. Número 3, Moisés salió de Egipto poniendo su mirada en Dios. Recordarás el incidente aquel donde Moisés ve a un egipcio maltratando a un hebreo, porque eran esclavos. Y Moisés vio eso y su ADN hebreo se encendió. Así como nuestro perro cuando ve a otro perro, enseguida se encorva, por eso le pusimos corvan, yo creo, porque se encorvan, y se le levanta acá atrás sus vellos, y empieza, bueno, imagínate a Moisés así. Se exasperó de ver esa escena, se molestó, y en su intento de ayudar, de hacer algo, terminó matando al egipcio. Cuando Moisés quiso intervenir, animar al pueblo de Israel, los mismos israelitas le dijeron: ¿qué? ¿Nos vas a hacer igual que lo que le hiciste al egipcio? Y entonces Moisés dice que se llenó de temor y salió de Egipto, prefirió huir, salir de esa comodidad, pero aún así Moisés llevaba su fe, su confianza puesta en Dios. 40 años Moisés vivió en Egipto, y cuando sale de Egipto pasa otros 40 años viviendo en el desierto, pero allí Dios le permitió formar una familia, conocer al suegro, pastorear ovejas, conocer la vida en el desierto, porque en los otros últimos 40 años de la vida de Moisés, ¿qué crees? No solo iba a libertar al pueblo de Egipto, sino que lo iba a conducir por 40 años por condiciones de desierto, donde él había pastoreado un rebaño también por 40 años. Así que si alguien conocía las condiciones de vivir en el desierto, ese era el mismo Moisés. Dios tenía un plan. Moisés no lo sabía cuál era el plan, pero Moisés confió paso a paso en cómo Dios lo iba guiando. Por último, Moisés, no Moisés como dice ahí, Moisés ordenó la celebración de la Pascua, y la Pascua incluía rociar con la sangre del cordero que se había sacrificado los dinteles de la puerta de cada casa hebrea. ¿Por qué? ¿O para qué? Era la señal para que cuando el ángel de la muerte que iba a exterminar a los primogénitos pudiera ver esa señal, pudiera ver esa sangre y decir: en esta casa no, porque esta casa está protegida por la sangre del cordero que fue sacrificado. Lección que aplica para nuestros días todavía. Ese ángel de la muerte exterminó a todos los primogénitos egipcios. Para ti quizás es muy sencillo leer en la Biblia estas historias. Como ya conocemos el final de cada historia, pensamos que en el momento en el que fue dada la orden, también los que estaban viviendo esa historia, los protagonistas, ya sabían el final. ¿Y sabes una cosa? Ni José, ni Moisés, ni los papás de Moisés sabían en qué iba a acabar cada orden que Dios daba. Dios dijo: manchen las puertas de su hogar con la sangre del cordero. Y Moisés recibió esa instrucción. Pero si Moisés no hubiese tenido fe, quizás su mensaje, su comunicado al pueblo hubiese sido algo parecido a esto: miren, esta noche se me apareció Dios y me dijo que mañana, ustedes pueden creer, va a venir un ángel. Y dice Dios que ese ángel va a matar a todos los primogénitos. Yo la verdad tengo mis dudas. Pero bueno,
Dios me dijo que si ustedes quieren estar protegidos, maten un cordero y la sangre que salga de ese cordero la toman y con eso van a manchar las puertas de su casa para evitar que ese ángel los mate. Si ustedes quieren hacerlo está bien, y si no, yo la verdad no le creo. ¿Ven dónde entra la fe? Había que tener fe para comunicar ese mensaje tal cual como Dios lo había dado. E inclusive Moisés tuvo que hacerlo también, porque Moisés era papá y tenía un primogénito, tenía que cuidarlo. Pero para poder actuar, primero hay que creer. Así que por favor, hermanos, cuando leamos esto, no digamos, ay, pues qué fácil para ellos ya sabían cómo iba a acabar la historia. No, ellos estaban igual que tú y yo, caminando día a día por fe. Al final, el único que sabe el resultado es Dios, y Él nos guía para protección y para cuidado. Luego tenemos otra historia, otro par de historias, pero acá se trata del pueblo de Israel, de los protagonistas. Verso 29. Por la fe, el pueblo de Israel pasó el mar Rojo como por tierra seca. Cuando lo intentaron hacer los egipcios, ellos se ahogaron. ¿Te has imaginado esa escena? Esa es una de las historias que desde chiquitos, cuando venimos a la iglesia, nos cuentan. Es de las clásicas que no pueden faltar. Nosotros que hemos viajado a Veracruz, en Veracruz hay un acuario, y ese acuario tiene un túnel. Uno de los atractivos del acuario es que pasas como entre un túnel y la pecera queda por arriba de ti, y la pecera es totalmente transparente. Entonces cuando tú vas caminando, tú puedes alzar tu mirada y ves que van pasando por ahí todos los peces, y de repente te pasa el tiburón. Nomás le ves la panza. Si volteas a los lados, puedes ver también la pecera, y puedes ver que ahí viene la mantarraya y parece que viene sobre de ti. Claro que tú, como adulto, sabes que eso está protegido y sabes que no se pueden salir de ahí. Entonces caminas tranquilamente. Los niños van maravillados viendo, señalando. ¿Te has imaginado tú, siendo parte del pueblo de Israel, cuando ese mar es abierto y se levantan dos paredes inmensas de agua y nomás queda ahí un caminito seco, pero con dos paredes de, sabrá Dios qué altitud, de puras aguas que están soplando, están arremolineándose? Yo no sé si le salió por ahí una cara a un cocodrilo o qué cosa. ¿Cómo? Estoy con el río Nilo. Un tiburón entonces. Mi exceso de sabiduría me traiciona, ¿sabes? Yo creo no debió haber sido fácil animarse a dar el primer paso. Ándenle, ya está seco, aquí está el camino, pásenle. No, ¿qué paso? Ni qué nada. ¿Y si se derrama el agua? A la primer salpicada, yo estoy seguro que a lo mejor me hubiera dado media vuelta y regresado. El problema es que a las espaldas estaba el ejército egipcio. No creas tampoco que fue un trayecto nomás de aquí, del altar a la puerta. Dios me permitió en Yemen conocer el Mar Rojo, y donde nos pusimos ahí en la playa, a la orilla, no se alcanzaba a ver la otra parte. No fue un trayecto de 10 pasos, 50 pasos, fueron kilómetros los que tuvieron que cruzar para llegar a la otra orilla.
Por favor, denle crédito al pueblo de Israel por tener fe para cruzar ese camino. Lo mismo, denle crédito para lo segundo. La otra historia dice en el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. ¿Te acuerdas de la instrucción que Dios le dio a Josué? Por 6 días consecutivos se van a poner en orden de batalla, se van a formar, van a llevar el arca, van a llevar las trompetas, los sacerdotes van a ir al frente y luego los hombres de guerra, luego el resto del pueblo, y van a ir marchando, solamente marchando. No tiene nadie que decir ni una sola palabra. Yo creo a las mujeres las dejaron en el campamento. Seis días dándole vueltas alrededor a una ciudad amurallada, donde en lo alto de las murallas, ¿quiénes estaban? Allí estaban los ciudadanos, los habitantes de Jericó. Y esta gente tenía su ejército, tenían sus atalayas, sus vigilantes en las torres, tenían a sus flecheros, sus arqueros, y quizás estaban desde lo alto observando. Yo he platicado esta historia, y esta historia carece de lógica militar. ¿Quién en su sano juicio va y se le para enfrente al enemigo? No dice nada, no carga las armas y sigue marchando como si nada estuviese pasando. Se necesita fe para creer que ni un solo arquero va a dispararle desde lo alto de la muralla de Jericó. Se necesita fe para no hacer esa locura un día, ni 2, ni 3. 6 días. 6 días haciendo eso, y cuando parece que ya el susto se te está bajando, a lo mejor dices, el 7º día ya vamos a ir con todo. No, el 7º día vas a dar 6 vueltas, y hasta la 7ª vuelta, cuando escuches los sonidos de los cuernos tocar, entonces vas a gritar con todas tus fuerzas. Y hasta ese momento los muros se caerán, no antes, no después. Entonces fueron, si mis matemáticas no fallan, 12 vueltas en silencio, una de los primeros 6 días y 6 días el 7º día. ¿Te imaginas? Yo digo que las mujeres no fueron porque si no ni al 5º día, el primer día habrán dicho, bueno, ¿qué están esperando para tirar la primera flecha? De seguro, de seguro. Amor, esto que estamos haciendo es ilógico. Ve y dile a Josué que está loco. Denle crédito a la fe de los varones del pueblo de Israel que resistieron la prueba que Dios les puso, y la prueba más difícil fue la noche cuando regresaban al campamento y la esposa los esperaba para el informe, ¿no? A ver qué hicieron, cómo lo hicieron, cuántos mataron. No matamos a nadie. ¿Cómo que no mataron a nadie? ¿Cuántas piedras se cayeron del muro? No se cayó ni una. Entonces, ¿qué hicieron? Te tardaste 5 horas, ¿dónde estuviste? Seguro que has debido haber con de la tribu de Dan. No, mi amor, te lo prometo, solo dimos vueltas en silencio. Fue lo único que hicimos, fue la orden que Dios nos dio. Denle crédito a esa fe. Ahora sí, teniendo estos escenarios de fe, piensa en ti y en mí. ¿Crees como José que las promesas de Dios se van a cumplir, aunque tarden 400 años? Aunque quizás tú ya no las veas,
porque ya estás más muerto. Quizás a ti y a mí no te va a tocar ver el arrebatamiento. Quizás nos tengamos que morir antes que eso suceda. Pero ¿tú crees que lo que Dios ha dicho en su palabra, de que todas las naciones tendrán testimonio del Evangelio, se va a realizar? Aunque sea en el año 2250, aunque ya no lo experimentes o no lo veas, ¿estás dispuesto desde ahora a servir a una promesa que quizás no se cumpla en tu tiempo? Donde quizás tú no te lleves el crédito cuando esté sucediendo. Entonces, échale a la ofrenda misionera. Entonces vente los miércoles a orar. Porque tú como José, tu visión está puesta en la tierra prometida. Y aunque él vivía en Egipto, su corazón estaba en la tierra prometida. Yo vivo ahora aquí en la tierra, pero mi corazón está puesto en la eternidad en el cielo. Y sé que para que llegue ese momento, tengo que ser obediente a la gran comisión y llevar el Evangelio a las naciones, hacer discípulos. Entonces mi tarea aquí debe de estar puesta en eso, en hacer discípulos. Sea que me toque ver el regreso del Señor o no me toque, me quede enterradito esperando la resurrección. ¿Confías en que Dios cumplirá su propósito en ti? Como Moisés. Aunque tus papás no te manden a pedir de Estados Unidos, ¿confías que Dios tiene un propósito para ti aquí en Piedras Negras? ¿O estás tan aferrado, tan necio, tan obstinado que dices, no, mi lugar no es Piedras Negras, yo no nací para morir en este lugar? Mi mirada es allá, el otro lado del charco. Allá está mi vida, allá están mis sueños, allá está mi prosperidad. ¿Estás seguro, hermano? ¿Qué tal si Dios dice, no, te quiero aquí? Tu propósito está allá, pero mi propósito está aquí. ¿Cuál escoges? ¿Confías en Dios como lo hizo Moisés para que tu futuro esté en las manos de Dios? ¿Eres capaz de obedecer las órdenes que Dios te dé a pesar de que éstas sean ilógicas, antinaturales? ¿Serás como los papás de Moisés, que estés dispuesto a desobedecer quizás al gobierno con tal de hacer algo a favor del reino de Dios? ¿Estás dispuesto a eso, a correr ese riesgo? ¿A que te señalen? ¿A que te persigan? ¿Estás dispuesto a darle vueltas al muro en silencio, esperando la señal de Dios para que grites y esos muros caigan? Ya deja de orar por esa persona. Ya tiene como 5 años y no se convierte, no quiere nada, lo has invitado a la iglesia y ni siquiera te dice que sí quiere venir. Ya déjalo, agarra otro. Aunque parezca ilógico, aunque parezca que no está pasando nada, ¿estás dispuesto a obedecer la orden de Dios? La única manera de renunciar a un proyecto es que Dios mismo te dijera, hijo, ya no más, ya no lo hagas, ya no lo intentes. Pero si Dios no ha cambiado el plan, tú y yo debemos de mantenernos allí. Santiago 2 del 14 al 17, con esto termino. Quiero resaltar en estas historias, como en todas las que hemos visto de la galería del Salón de la Fama de los héroes de la fe, lo siguiente. Dice Santiago 2, 14 al 17, hermanos míos, ¿qué provecho tiene que alguno diga que tiene fe
pero no tiene ninguna obra que manifieste esa fe. ¿Podrá solamente la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: hermanos míos, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha todo eso? De la misma forma, la fe, si no tiene obras, ¿cómo está? Necesitamos que nuestra fe se manifieste en acciones. Necesitamos que nuestra fe se haga visible. Recuerden que la definición de fe es creer en lo invisible, en lo que aún no hemos visto. Pero llega un momento en que la invisibilidad de la fe tiene que volverse visible. Primero creemos lo invisible, pero después actuamos en el terreno de lo visible para que se note a las personas que son testigos alrededor nuestro de que estamos creyendo en lo invisible. No sé si me expliqué. Parece trabalenguas, parece enredado, pero tiene que quedar claro, hermanos. Necesitamos empezar a dar muestras de nuestra fe con hechos prácticos, hechos tangibles, visibles, audibles, que se huelan, que se prueben, porque sólo así podemos manifestar nuestra fe en el invisible en este mundo que requiere un testimonio de esa fe. Pensando en todos estos personajes, es como si ellos no hubiesen actuado. ¿Qué hubiese pasado si Josué recibe la orden, la instrucción de Dios de marchar alrededor de la muralla y Josué dice: sí, Señor, yo te creo, vamos a marchar? Y al otro día no mover ni un solo dedo, no organizar al ejército, no organizar al pueblo y no presentarse alrededor de la muralla para hacer la marcha. La pregunta es: ¿Josué tenía fe, sí o no? En este ejemplo, su fe era solo de labios para afuera. Porque cuando realmente uno tiene fe, no solo lo expresa con los labios, sino que lo manifiesta con las acciones. Obedeces. Así que démosle una resucitada a nuestra fe, ¿no? Que ya no esté muerta. Que se note que estamos creyendo en nuestro Dios y confiando plenamente en Él. No sé qué sea lo que Dios te ha estado hablando en las últimas semanas con estas historias. No sé dónde Dios está apuntando en tu vida personal para que realmente empieces a manifestar la fe. Recuerdo, y me dio mucho gusto escuchar ahorita el testimonio de Javier, porque recuerdo que allá en casa de Chuy fue la primera vez que Javier nos acompañó en una reunión de varones. Los que estuvieron allí recordarán que él manifestó en su petición de oración algo referente a su familia. ¿Lo recuerdan los varones que estuvieron allí? Y recuerdan que hicimos, oramos por él, ¿no? Y le dijimos: mira, Javier, si Cristo, siendo Cristo, pudo haberte desechado a ti por todos tus errores, y ahora mismo tú dices que quieres abrirle el corazón a Jesús y Él te acepta y te perdona, tú tienes que hacer lo mismo con tus familiares. Tienes que encontrar la manera de buscar el perdón en tu corazón y después de que lo hayas encontrado en Cristo Jesús, manifestárselo a todos esos miembros de tu familia que en su momento te hirieron, que en su momento hubo malos entendidos,
y que provocaron una separación, una enemistad, una falta de comunicación, resentimiento. No me acuerdo si esa reunión fue en noviembre. Hoy es marzo. Pasó diciembre, enero, febrero, 4 meses. 4 meses pasaron. Pero cuando Javier tuvo esa oportunidad de volverse a comunicar, tanto con su mamá como con su abuelo papá, él manifestó ahorita, yo les dije, por favor, perdónenme. Y también sepan que yo los perdono. La fe tiene que verse, la fe tiene que resucitarse, porque si no, se va a quedar muerta. Y muerta no sirve para absolutamente nada. Todas estas historias que hoy leímos no habrían sucedido si estos personajes no se activan, si no le ponen pies a sus palabras. Y porque creyeron y actuaron, entonces están incluidos en el Salón de la Fama de Dios. Si tú y yo queremos ser incluidos también, necesitamos creer y actuar en base a eso que estamos diciendo, que estamos creyendo. Cierra tus ojos. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué desafíos de fe el Señor te ha estado mostrando en las últimas semanas? ¿Te está pidiendo que le compartas a algún amigo, a algún familiar? ¿Te está pidiendo que inicies un proyecto que requiere fe, que en tus propias fuerzas es imposible de alcanzar? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? Dile esta mañana, Señor, no solo quiero creer con mis palabras, también quiero actuar con mis hechos. Quiero ser congruente. Quiero completar el ciclo de la fe, que no se quede estancado a la mitad. Entiendo que lo primero es creer con el corazón, pero lo segundo es actuar con todo mi ser para ponerme a tu servicio y que mi fe sea manifestada en este mundo visible a través de mis acciones. Dame la fuerza, dame el esfuerzo, dame el tiempo, dame la pasión, Señor, para ser un hijo, una hija obediente. Padre, esta mañana oro por tu pueblo, oro por mí, porque todos, Señor, necesitamos que nuestra fe sea visible, que nuestros hechos y acciones corroboren lo que estamos creyendo en la mente y en el corazón. Y cada uno de nosotros somos desafiados cada día por tu palabra. Cada día tú nos hablas y nos presentas distintos desafíos, pruebas de fe que necesitamos pasarlas para seguir creciendo. De otra manera nos vamos a quedar estancados en nuestro caminar hasta la cima y no vamos a llegar al objetivo. Aliéntanos con tu palabra, Señor, y que el ejemplo de estos hombres y mujeres nos anime a tomar el mismo tipo de decisiones para que lo que tú nos estás pidiendo pueda verse en la realidad. Bendice, por favor, a cada familia, a cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada joven, Señor, que hoy han escuchado tu palabra. Permítenos, por favor, que en un tiempo no muy lejano, dar testimonio de cómo superamos esas pruebas de fe y cuáles fueron los resultados y los milagros que tú hiciste alrededor nuestro. Te lo suplico en el nombre de Jesús.